Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hemos querido tener otra vez con nosotros a Beatriz Gallardo, que es un testimonio muy enriquecedor, y hoy el tema va a ser el descubrimiento de una nueva sexualidad en su persona después de haber descubierto a Dios en su vida. Y eso es lo que dije el otro día a ella, por el respeto, ¿no? Que le llevó a un respeto y descubrimiento de la dignidad de la persona. Y esto le va a llevar a una nueva visión de la sexualidad, que es sobre un poco el tema al que vamos a llegar hoy. Hola, Beatriz, ¿qué tal estás? ¿Está con vosotros? Igualmente, oye, que nos apasiona esto porque es un tema muy en tu juventud, que hace poco, pero bueno. Pero yo creo que es una parte que a lo mejor hay veces que no se habla por vergüenza, porque es un tema tabú, pero que es muy importante para si hay matrimonios jóvenes o gente joven que nos esté escuchando. Pueden tener a lo mejor alguna duda o no saber por dónde tirar o simplemente que no lo han descubierto. Entonces creo que va a ser un tema muy interesante. Te agradecemos mucho que estés con nosotros hoy para abordar este tema y vamos a continuar después de la conversión tuya del otro día que nos contaste y ya se irá desarrollando. ¿Qué te parece? Muy bien. Me parece muy interesante para todos y para mí incluida la nueva etapa, a lo que te lleva la conversión. Entonces quería retomar, tú que eras una persona, eso que en tu vida, en tu etapa de la juventud más temprana, no tenías a Dios en tu vida, cuando despreciabas, porque tú me habías contado que estabas con una amiga y dijiste, mira estos jóvenes que pringados que van un fin de semana a un retiro, ¿no? En la parroquia. Pues ahí lo quería yo retomar, cómo esa conversión llega a ti, de qué forma para transformarte. Así que cuéntanos. Claro, pues mira, realmente fue un proceso, o sea, el Señor tuvo mucha paciencia conmigo, ¿no? Lo cual demuestra su misericordia, porque evidentemente cuando una persona viene de la realidad, de la forma de pensar que yo venía, porque me parece importante recalcar que mi familia era una familia que tuviera problemas económicos, es decir, yo no venía ni de una situación deprimida que le pudiera, digamos, inclinar a vicios, a otra serie de cosas, ¿no? Pero sí era una persona que tenía un deseo de verdad en mi interior muy grande y un deseo de felicidad muy grande. Entonces, como yo me sentía insatisfecha ante las cosas insatisfecha en la vida, ¿no? Pues yo tendía a buscar por todos los caminos, buenos o malos, por todos los caminos, ¿no? Sí. Y esto también me llevó, como explicaba el otro día, pues a formas de pensar a lo mejor más cercanas al libertinaje, cercanas al feminismo, es decir, pues un poco lo que se mueve ahora. No creo que a nadie le resulte extraño lo que estoy diciendo, ¿no? Sobre todo entre la juventud de ahora, pierdes los referentes morales, etcétera, ¿no? Entonces a mí el Señor me tenía que reconstruir totalmente, ¿no? Porque tenía el Señor que educarme en la manera de pensar y en la manera de vivir las dos cosas, ¿no? Y irme sacando poco a poco de esas costumbres que yo tenía. Y evidentemente el Señor lo hizo con una paciencia infinita, porque el Señor nunca me impuso nada, sino que poco a poco me fue explicando, ¿no? Por qué determinadas cosas eran malas para mí y por qué determinadas cosas eran buenas para mí. Es decir, el Señor, la moral cristiana me la fue desmenuzando. O sea, por ejemplo, antes de mi conversión yo tenía la sensación de que eso eran una serie de imposiciones, de autoritarismos que eran externos a mí y que no tenían nada que ver conmigo y que era una cosa como totalmente trasnochada. Claro. Y cómo era posible esto de la castidad, esto del matrimonio para toda la vida. O sea, era una cosa que a mí me quedaba tan lejana, o sea, que yo pensaba que eso no era, fundamentalmente pensaba que no era posible. O sea, porque yo no creía en el amor a perpetuidad, que yo creo que es lo que le pasa a mucha gente ahora, ¿no? Claro, eso me interesa un poquito meternos en ese tema. Tú habías vivido, claro, tu vida no era en castidad, y entonces, no, ¿cómo descubres? Sí. Tú ya tenías relaciones prematrimoniales como mucha gente hoy día porque no se le da importancia. ¿Y ahí qué es lo que te cambió? Es lo que digo, el Señor me fue mostrando primero que yo no, o sea, que mi cuerpo no era un objeto, o sea, que yo no podía comerciar con mi cuerpo porque realmente eso me afectaba a mí. Sí. Es decir, que realmente me fue mostrando lo que es el amor y lo que es la persona humana. Es decir, a mí me fue mostrando que eso era egoísmo puro
que por ahí además lo único que conseguía era un sentimiento de insatisfacción, porque en el fondo yo lo que quería era que me quisieran, es decir, yo sentirme amada, y que por ese camino realmente no lo consigues, pero tú al principio no te das cuenta, porque además ese tipo de relaciones, no digo en todos los casos, pero en mi caso, que yo además en aquel momento yo tenía un amante, no porque estuviera casado, sino porque las relaciones que nosotros teníamos no era una relación de noviazgo, ni era una relación de verdadero amor, sino que era una relación de uso mutuo. Fíjate. Nos veíamos los fines de semana, teníamos una relación de carácter físico, satisfactoria para los dos y cada uno para su lado, es decir, así de frívolo. Fíjate, frío y nada más material, más ser objeto, lo que tú decías antes, ¿no? Claro, totalmente material, pero la realidad es que tú, aunque quieres otra cosa, has perdido la capacidad de encontrar otra cosa, porque en el fondo, como te relacionas de esa manera, ni los otros te respetan, ni tú respetas a los otros, y ahí no se puede dar el amor. Es decir, cuando un chico consigue de ti lo que quiere, malamente te va a valorar en otros sentidos, es decir, malamente va a preocuparse en descubrir cómo eres tú como persona, valorarte como persona, quererte de verdad, ¿no? Y sacrificarse por ti, porque al final la vida de matrimonio tiene mucho de sacrificio. Claro. Entonces, en esa satisfacción inmediata que tú obtienes del otro, difícilmente después, cuando vienen las dificultades, tú vas a estar dispuesto a dar la vida por el otro y a empeñarte por el otro y a sacrificarte y a donarte al otro, ¿no? Y eso se educa, en cierto modo no, se educa totalmente, entre otras muchas cosas, con la castidad, ¿no? Con los periodos de castidad. Fíjate. Esto fue una maravilla que a mí también el Señor me fue mostrando. Por eso el Señor me sacó de ese pecado, primero con su gracia, porque yo, para mí, realmente me di cuenta que hubiera sido imposible. El Señor me fue enseñando, me fue educando que la castidad era necesaria para que yo aprendiera a amar, supiera amar y pudiera ser fiel en el futuro. Porque claro, una persona que está acostumbrada a esas satisfacciones físicas inmediatas, en las que además, oye, igual hoy te atrae este que mañana te atrae el otro. Claro, te da igual. Entonces, ¿cómo ser fiel durante toda la vida a una sola persona cuando tú estás acostumbrada a eso, ¿no? Es decir, a no tener que esperar, a no tener que respetar al otro, ¿no? Que donarte al otro, es que es muy difícil. Yo no sé si estoy sabiendo explicarlo, ¿no? Sí, bueno, es que es muy interesante además ese paso que das, porque realmente lo otro, si era satisfactorio, momentáneo, pero no te llenaba y te seguía dejando vacía, ¿no? Claro, pero sobre todo porque al final, porque yo fui incapaz de consolidar un noviazgo, porque no estuviera enamorada, no. Porque yo, independientemente de todas estas relaciones, digamos, desordenadas que tuve durante mi juventud, y más todavía cuando rompí mi segundo noviazgo, porque claro, cuando tienes un desengaño de esa manera, yo había enamorada de mi segunda pareja, no, de mi segundo novio, que estuve 2 años con él, enamoradísima, ¿eh? Sí. Pero evidentemente cuando en ese mutuo relación de egoísmos, porque al final cuando hay inmadurez y cuando cuando tú le pides al otro que te haga feliz, y no eres tú el que quiere hacer feliz al otro, aunque no te das cuenta, sino que le estás exigiendo constantemente al otro que sea él el que te haga feliz, pero es que el otro hace lo mismo contigo, y llega un momento que eso es inviable, porque no es más que una lucha de egoísmos. Claro. Aunque tú no eres consciente de que eso está sucediendo, ¿eh? Tú piensas que es que el otro no te quiere lo suficiente, pero tú te das a tope, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y yo fui incapaz de consolidar una relación de noviazgo precisamente por esto que estamos hablando, es decir, porque cuando tú no eres capaz de amar al otro tal cual es, y eso es parte del proceso que se produce cuando tú dominas tus afectos, cuando tú ves con objetividad a la otra persona y ves si verdaderamente es la persona adecuada con la que tú puedes compartir un futuro, porque no se trata de tener gustos comunes o determinadas aficiones, no. Esto se trata de si este va a ser el padre de mis hijos y el esposo para mí para toda la vida. Y esto es un discernimiento que el Señor va trabajando con la persona, contigo, cuando te va educando en los afectos. Sí. Te va educando en los afectos, te va educando en el amor, a través de contemplar a la Virgen María, la historia de la Virgen María, y a través de contemplar cómo gestiona también el propio Jesucristo en el Evangelio sus afectos hacia los apóstoles, hacia las personas que le rodeaban, hacia su propia familia, ¿no? Cuando Dios está en medio, Dios es el que te quiere y tú tienes la seguridad de ese amor. Entonces eso es lo que te permite luego ir amando a los demás. Recibir el amor de Dios, de forma que tú no tienes tampoco esa ansiedad de los afectos de que te tienen que querer, porque ya tienes uno que te quiere. Claro, claro. Sí, eso te da fuerza para de verdad descubrir el buen amor, el amor en mayúsculas, ¿no? Efectivamente. Y entonces tú ves la castidad. Yo, para si algún joven nos está oyendo, vas descubriendo que a través de la castidad se te abre un nuevo mundo de afectos,
pero que te van dando más de lo que tú creías, ¿no? Pues sí, porque mira, pues realmente con todo esto que yo te estoy contando, yo creo que es evidente que cualquiera puede imaginarse que para mí, en condiciones normales, hubiera sido imposible vivir. Yo, estamos hablando que ya tenía 23 años, es decir, ya era bastante mayorcita. Sí. No tenía ninguna relación estable porque ya había entrado, ya había empezado a recibir las catequesis, el Señor había empezado a iluminarme, yo me había dado cuenta ya de que yo no podía seguir así, ¿no? Pero realmente yo me di cuenta a estas alturas la gracia inmensa que fue para mí, el regalo que el Señor me sostuvo durante 6 años en castidad. O sea, 6 años en los que yo, como no encontraba una persona que a mí me pareciera adecuada, o yo me enamoraba de alguien pero no me correspondía, y tal, el Señor me ayudó realmente, porque 6 años, estamos hablando de 6 años, yo ya tenía 23, sí. 6 años en que yo no tuve pareja, ni mantuve ningún tipo de relaciones físicas con nadie. Y también tengo que hablar de otro milagro, y el Señor a mí me curó de la masturbación. ¿Te curó de qué? ¿Que no te oigo bien? Que el Señor a mí sí. no solamente me ayudó a estar en castidad en el sentido con otras personas, sí. sino que es que a mí el Señor me curó del pecado de masturbación. Fíjate. Porque evidentemente yo creo que para cualquiera que se pare a pensar, una cosa va unida a la otra. Es decir, cuando tú tienes ese tipo de relaciones desordenadas, yo creo que es imposible librarse de realizar también la masturbación, porque en realidad es un uso del cuerpo, claro. en función de un placer y de un consuelo que te buscas por ahí, ¿no? Sí. Una cosa inmediata, ¿no? Y por eso digo que, visto desde lo lejos, yo ahora me di cuenta que fue un milagro. O sea, que el Señor pudiera abstraerme de las dos cosas y mantenerme 6 años así, hasta que yo conocí a mi marido. Hablando de esto el tema que has tocado tú, la masturbación. Lo primero, me sorprende que tú abiertamente des testimonio de esto y lo abordes con tanta naturalidad. Entonces, la masturbación para ti era algo normal en tu vida, igual que lo de tener amantes o tener una vida sexual muy activa, aunque no te aportara nada. En esto, curiosamente, siempre se da una doblez, porque aunque de boca, lo digo por mí y lo digo por otras personas, ¿no? Parece que defendemos esto de la libertad de las relaciones, también que es la masturbación. Ahora mismo es una cosa que es sobrecogedor. Cómo están intentando introducir en colegios los tocamientos en los niños, los niños pequeños, para forzarles a adelantar el descubrimiento del cuerpo de una forma totalmente torcida y que les va a hacer un daño enorme interiormente, ¿no? Porque deforma la realidad, porque la sexualidad es para el amor. No para el uso ni para el abuso, es para el amor, ¿no? Y a mí me alegra hablar de esto también porque se tiene un sentido equivocado de que la Iglesia de alguna forma promueve que el sexo es algo malo. Es verdad. Pero como algo pecaminoso, ¿no? Sí. Y vamos a ver, es una contradicción total, porque Dios es el creador del hombre y de la mujer, y Dios podría haber creado al ser humano hermafrodita, pero ha creado al ser humano para que tenga una relación física de unidad entre el hombre y la mujer. Ahí es cuando entendemos esto, es cuando se entiende claramente, porque la masturbación es algo que se hace en soledad, y solamente como una autosatisfacción, en que el cuerpo una vez más se utiliza como una vía para que yo me desahogue, y que por lo tanto ahí hay amor, ni hay nada. En todo caso hay amor propio, y el amor propio te conduce al egoísmo, a la insatisfacción, a centrarte en ti mismo, a no salir de ti mismo, a estar mirándote tu ombligo, y al final incluso te produce una esclavitud, porque claro, como es una satisfacción inmediata que se puede hacer en cualquier momento, en cualquier sitio, incluso acabas siendo esclavo de eso, ¿no? De meterte en cualquier sitio, a lo mejor porque en un momento has tenido una situación de nervios o de estrés y te desfogas de esa manera, es decir, que te vuelves esclavo de eso, ¿no? Sí, porque claro, las personas, lo que se oye hoy día es decir que es muy bueno porque desfoga, porque bueno, es como si fuera casi terapéutico, ¿no? Sí, y entonces... como el tabaco como una droga, porque todo eso, porque en el fondo acaba tu cuerpo controlándote a ti en vez de tú controlar a tu cuerpo, es decir, claro, tu cuerpo te domina en vez de tú ser el dueño y señor de ti mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego quiero decir que a mí la manera de ver, he descubierto la alegría que a mí me produce la manera en que el catolicismo, ¿no? Te enseña sobre lo que es el cuerpo, ¿no? O sea, la dogmática del cuerpo realmente, ¿no? Eso, porque tú lo descubres. Entonces, ¿qué
¿cómo te deslumbra eso que tú, como bien has dicho, para la gente es negativo, la Iglesia parece que lo ve como malo y no es verdad? ¿Qué es lo que a ti te deslumbra? ¿Por qué te libera esta manera de ver la sexualidad cuando lo descubres? De ver la sexualidad en realidad te lleva a la tristeza, porque si el ser humano es eso, y si las relaciones tienen que ser así, qué triste, ¿no? O sea, qué triste. Sí, porque te lleva a una insatisfacción constante, a una sensación de vacío, soledad, una sensación de sentirte utilizado, que de ahí viene también mucho tema de esto de lo del feminismo que hablábamos el otro día, es decir, ¿por qué la mujer se siente utilizada por el varón? ¿Es una actitud que viene del varón o es una actitud que viene de este utilitarismo del sexo? Lo que pasa es que, bueno, como durante siglos, digamos que el varón ha tenido una situación, digamos, diferente respecto de la mujer, en el sentido de la política o de dominio económico, etcétera, etcétera, pues al final acabamos confundiendo las churras con las merinas y se traslada a la relación en la cama, para que nos entendamos, es decir, a la relación íntima. Pero ¿dónde está el abuso realmente? ¿En que los hombres están por encima de las mujeres o en el uso del cuerpo y de la persona como si fuera un objeto? Claro, esto te lleva a la tristeza, a la vaciedad, a la desesperanza y a ver al ser humano de una forma oscura y triste, vuelvo a decir, ¿no? Claro. Triste. Sí. En cambio, el cristianismo lo que plantea es algo muy distinto. O sea, el cristianismo plantea, esto que estoy diciendo, la alegría inmensa de descubrir que el sexo es un acto de donación y amor, en el cual se da la vida. O sea, el Señor ha pensado esta unidad para que el fruto de ese amor sean los hijos, que es la vida. Claro, concebido así y visto así, es que te cambia la visión del mundo. Es que a mí lo que me cambió el cristianismo es la visión de la totalidad de la realidad, de mí como persona y del mundo entero. Porque cuando tú empiezas a ver a tus semejantes, al otro, como alguien de ser amado, como alguien llamado a la santidad, tan santo como a la santidad a la que estás llamado tú, el matrimonio como algo santo, los hijos como un regalo de Dios. Es que fíjate si cambia la cosa. Claro. Si no, los hijos como que solo puedo tener uno, porque claro, es que económicamente esto es un gasto tremendo. Y claro, es que esto, es que los hijos te chupan mucho tiempo y es que es una esclavitud. Mejor uno solo que lo tenemos controlado. Es que al final es la vida entera lo que te cambia. Sí, sí. ¿Por qué hacemos tantísimas cosas? ¿Por qué nos vestimos de marca? ¿Por qué tantas cosas que hacemos, no? Porque el otro te quiera, para que el otro te quiera. O cuando tienes a Jesucristo, estas cosas, o sea, ese nivel, no digo que disminuya totalmente, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? Sí. Pero, hombre, disminuye mucho, ¿eh? Claro. Te vuelves mucho más libre con casi todo. Con casi todo, ¿no? Claro, tienes una fuerza ahí en Jesucristo que no es corriente. Lo que pasa que, claro, no todo el mundo tiene fe. Entonces, pero bueno, si la gente de fe es consecuente y descubre el rumbo que te trae de nuevos aires, ¿no? Para la vida, sobre todo los jóvenes, para emprender eso, para poner en tu vida una nueva forma de vivirla, sana, ¿no? Limpia. Eso es la base para tu forma de ser cuando seas adulto, ¿no? Para poder formar una familia. Te da una mirada limpia hacia los demás. Claro. Empezar a mirarte tú así, a través de los ojos de la Virgen, a través de los ojos de Cristo, que el Señor te concede, es decir, después de haber estado en la impureza, el Señor te lava, te renueva y te concede poder verte así, de nuevo purificado. Claro, y otra cosa, en esto veo muy interesante tu aportación para cualquier joven que nos escuche, que muchas veces te dicen, bueno, yo que ya como estoy metido en esto, he vivido con mi novio, estoy eso el fin de semana, estoy bien con uno, me acuesto con él. Yo creo que siempre tu experiencia es muy enriquecedora porque esa persona, da igual que hayas vivido eso, estás a tiempo de volver a empezar con una vida casta que te hace descubrir un mundo nuevo, ¿no? En una sexualidad nueva y limpia, lo que tú dices, que te da una mirada limpia. Que después también nos ayuda en el noviazgo, lógicamente, porque hemos estado independizada, es decir, cada uno tenía su propia casa. Sí. Quiere decirse que podríamos haber hecho como tantas personas hacen hoy en día, que nos podríamos haber ido a vivir a casa de él o a mi casa, porque además los dos estábamos trabajando, teníamos buenos sueldos, las personas que nos podíamos permitir viajar, vivir tranquilamente con una situación ahora económicamente, y cómo el Señor nos sostuvo, nos ayudó a vivir esos años antes del matrimonio en perfecta castidad, o sea, sin entrar en la materia, poder amarnos y
respetándonos, sí, en ese sí. sentido, ¿no? Y yo me di cuenta después, cuando hemos estado casados, lo importantísimo que fue ese periodo después para el matrimonio, porque en el matrimonio son dos personas con sus defectos, con sus limitaciones, que hay muchos momentos en que el matrimonio no es ese mundo ideal de las películas de Sisi. Claro, claro que no. Sí, Entonces sí. ese tiempo en que tú has tenido que amar al otro, también con voluntad, con fuerza de voluntad, Claro. y saber esperar con paciencia, porque aún no estás casado, ¿no? Y saber contener al otro cuando un día el otro está más flojo y te pide que hagas lo que sabes que no tienes que hacer, o al revés, cuando tú estás más floja es el otro el que defiende tu pureza, ¿no? O sea que esto va ayudando a amarse más, ¿no? A profundizar en lo que realmente es el valor del otro para ti. Claro. En santificar al otro para ti, porque lo estás santificando para ti. Claro, ¿no? claro. Sí, porque te hace construir ese matrimonio sobre una base firme, ¿no? Con conocerte más en profundidad y desarrollar la parte del amor profundo, que es lo que tiene que haber, ¿no? Porque en realidad el sexo no es una parte tan importante en el matrimonio, que a veces se cree que es como la clave, y no es verdad. Yo de hecho conozco muchas parejas que luego cuando te pones a rascar en las conversaciones y tal, te das cuenta que en el fondo el único vínculo o el vínculo más importante que les ha llevado al matrimonio civil o religioso ha sido la relación sexual. ¿Qué pasa? Pues llega un momento que si no hay algo más profundo, eso cansa. Se disipa. Entonces así estamos viendo tantos matrimonios que fracasan, se llega al matrimonio con una inmadurez total. Efectivamente en el noviazgo, cuando tú eliminas esa esclavitud del sexo, porque al final es una esclavitud que te quita discernimiento, porque es algo que te liga al otro añadidamente, pero en cambio cuando lo único que hay es esa persona, tú te fijas en su personalidad, en su forma de ser, en si es buena o mala persona, es a la persona a la que estás eligiendo. Claro. No eliges su cuerpo, eliges a la persona. Sí. Y esto te ayuda, porque a lo mejor te das cuenta en ese proceso de noviazgo, que pasó este noviazgo, de que a lo mejor no es la persona con la que tú debes compartir tu vida, lo cual no quiere decir que esa persona no sea una persona maravillosa, pero a lo mejor no es la persona para ti. ¿No? Y el noviazgo, la función del noviazgo está ahí, en ese sentido, ¿no? De dar discernimiento, dar luz, para que tú veas si es la voluntad del Señor que tú construyas el resto de tu vida con esa persona. Claro. Fundamentalmente la castidad ayuda a la fidelidad, ¿no? Beatriz, se nos acaba el tiempo, aunque esto es interesantísimo. Simplemente eso, recalcar, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando, una cosa muy precisa de la conversación que hemos tenido hoy. Yo diría que es el descubrimiento de una nueva sexualidad después de la conversión y del descubrimiento de Dios en tu vida, y como tú dices, el amar, que todo el mundo lo que desea es amar y ser amado y alcanzar la felicidad que es amando. Efectivamente, en el fondo sí. Y yo quiero decir simplemente para cerrar que aquellas personas que esto de alguna forma les puede haber ayudado, les puede haber hecho preguntarse y necesitan una ayuda y no sepan muy bien dónde buscar, pues yo les propongo que vayan al COF. Claro, al COF. En la iglesia, sí. porque en la iglesia no somos un grupo de beatitos que es que no nos hemos enterado de nada. Que exacto. Pensamos eso, ¿no? O sea, que la iglesia, pues bueno, es que esto es un poco tontorrón y no se enterando por dónde va la vaina, ¿no? Sí. Y todo lo contrario, es decir, la iglesia lleva siglos entendiendo lo que es la persona humana y lo que necesita la persona humana para ser feliz. Siglos. Sí, es verdad. Y hay que acudir a la iglesia, fiarse de la sabiduría que tiene la iglesia, porque te puedes, como me ha pasado a mí, te reconstruye como persona y te da una vida nueva, ¿no? Muy bien. Beatriz, pues muchísimas gracias y te emplazamos para otro programa, ¿eh? Tenemos que hacer el tercero, siguiendo un poco tu trayectoria, porque aportas mucho a nuestra vida de la sociedad actual. Que sepas que todo viene del Espíritu Santo, que no hay ningún mérito mío y que no cuento más que lo que el Señor me concede. Qué bien. Oye, pues hasta el próximo programa, ¿eh? Hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Gracias.